Entonces, como siempre, nos reunimos una vez a la semana en este webinario gratuito de Hebreo Bíblico de eTeacher. Y hoy estamos muy cerca a una fecha muy importante en la vida del Estado de Israel, de los israelíes, de judíos y otras personas en el mundo. Celebramos el día próximo martes, el día de independencia del Estado de Israel. El próximo martes celebramos el día de independencia del Estado de Israel y, por tanto, decidí en la clase de hoy dar un paseo entre las páginas de la Biblia hebrea y el mapa de Israel, y vamos a leer y hablar un poco acerca de lugares que están mencionados en el mapa y en la Biblia. En el capítulo 13 de Bereshit, Génesis, Dios le dice a Abraham: "Kum hithalech ba'aretz leorka ulerojba ki lecha etnena". Levántate y pasea a lo largo y por lo ancho de la tierra, porque te la daré. Nosotros vamos a pasear a lo largo y a lo ancho, pero no caminando, sino estudiando. Y al final de esa clase vamos a escuchar una canción que usa esta frase, Kum hitalech ba'aretz, levántate y pasea a lo largo y a lo ancho de la tierra. Una canción, y les voy a enviar las palabras en hebreo y en la transliteración para que puedan cantar con el grupo de soldados que cantaba esa canción en los 80. Imagínense, desde entonces esa es parte del folclore israelí. Hay inclusive un paseo en los senderos, se llama el Sendero de Israel, ese paseo, y hay mucha gente que se toma unos días de vacaciones de vez en cuando y empieza a caminar del norte al sur o del sur al norte. No se puede hacer en una sola vez, pero hay mucha gente que lo hace caminando, no viajando con carro. Así que nosotros lo vamos a hacer con el mapa. Y aquí este mapa nos va a acompañar. Hay otros mapas. En este mapa, aquí creo que en esta diapositiva se puede ver bastante claro algunos lugares. Entonces, ¿hay alguien que reconoce un nombre en este mapa y quiere decirnos el nombre? Si ustedes me dicen el nombre, yo lo voy a señalar. Nada más para abrir así un diálogo con ese mapa, ¿sí? Simplemente hay que levantar la mano, ustedes saben. Levantar la mano y vamos a ver si Salvador. Bueno, aquí está Samaria, ¿no? En hebreo es Shomron, ¿sí? Sí. Ok. Muy bien. Y acá está Jerusalén. Y aquí Jerusalén. está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que puede identificar? René. ¿Sí? René. Micrófono abierto, pero no te escucho. No te escucho, René, lo siento.
Padre Luis María, sí. ¿Qué lugar? No. Belén. A Belén. El nombre de Belén es Betlehem. Sí, muchas gracias. Betlehem, Betlehem, casa de pan. Belén. Betlehem, porque alrededor habían muchos campos de cebada y de trigo, como nos cuentan en el libro de Ruth. Gracias. Claro. Vamos a ver otras personas. María. Sí, aquí tenemos, voy a ponerle con, No, aquí está Berseba, sí, aquí está Berseba y otro. hasta, Sí, sí. y arriba en la Berseba, parte norte, sí, Berseba, Berseba después ya tenemos la, ¿cuál? Gaza, que está sobre el Mediterráneo, aquí, Gaza, sí. Una Gaza. ciudad filistea en aquella época. Los filisteos vinieron de Creta, del mar, y se asentaron en ciudades cerca a la costa. y Muy bien. Haifa también, hay Haifa, Sí, en pero la parte estoy buscando ciudades bíblicas, de la época bíblica. Vamos a decir, el Monte Carmel está acá, donde yo señalé, el Monte Carmel. ¿Sí? Gracias. Y María Gabriela. está Hebrón, Está Hebrón. Hebrón, aquí está, sí, cerca al Mar Muerto, sí. ¿Y qué más? ¿Hay más? ¿Algo más que...? Y la Galilea, toda la zona de la Galilea que es por aquí. Esa es la zona de la Galilea, desde donde dice Dan hasta acá. Muchas gracias. Jorge. Mitzpah, Sí, Jorge Enrique. no, Jorge Caicedo, Mitzpah, o sea, Ajá. que es Masada, que es donde cura bandera a los soldados reclutas israelitas. ¿No yo? Mitzpah es Masada. Masada. No, Masada está por ahí al lado del Mar Muerto, donde está En Gedi. ¿Ves En Gedi? Ahí es. Sí, acá no está no está mencionado el nombre, pero está por aquí. Y todavía no llegó a esa importancia, sino en tiempos del Segundo Templo, el rey Hordos la fortaleció, el lugar lo utilizó como fortaleza. Muchas gracias. Eso lo hizo el rey Herodes. Sí, Herodes, sí. O sea, no lo hizo, es un lugar así como es, pero para el monte convertirlo en una fortaleza, sí, Herodes. Listo, gracias. Gracias. Voy con Antonio. Sí, Antonio. Veo el monte Hermón. El monte Hermón, arriba acá, sí. Al lado de Dan. Sí, Dan es un lugar y también se puede ver acá los 3 ríos de los cuales a los cuales llega el agua de la nieve que cubre el monte Hermón, y esos 3 ríos que ya este lugar acá es un tipo de lago que ya es nada más muy pequeño, pero este es la Kinneret, el mar de la Galilea, el azul que se ven acá. Bien, entonces nos ayudó mucho identificar lugares, porque así cuando ustedes ven el mapa en
en una diapositiva más pequeña, ya les va a ser más fácil identificar lugares de los cuales voy a hablar, y también vamos a ver otros mapas en otros contextos más específicos. Bien. Otra cosa que hay que señalar es la cronología bíblica. Nosotros, yo presento aquí dos formas de conteo de años, de cómo se calcula la cronología. Inclusive así ustedes van a recibir informaciones por internet o por los libros que hay donde ustedes van a encontrar diferencias en los años. Lo que ven acá en esa parte que dice desde la creación del mundo, este es el cálculo perdón, tradicional de la tradición judía de los sabios, de la Mishnah, del Talmud, que han calculado desde la creación del mundo hasta hoy día. O sea, hasta aquí aparece la época de los reyes en el año 3340. Y después es la destrucción del primer templo y hay una lista larga de fechas. Entonces, este cálculo está basado en conocimientos de los sabios, en cálculos de cuántos años vivía cada persona, según lo que dice el libro Bereshit y según también otros libros de la Torah o de la Biblia hebrea. Aquí está el cálculo según cómo contamos los años hoy en el mundo, antes de la era común, después de la era común. Pero estos datos tampoco todos están de acuerdo a lo que yo muestro acá. Por eso digo, no vamos a discutir si son 10 o inclusive 50 años más o menos, porque hay diferentes métodos de calcular. Están los historiadores, los arqueólogos que hacen esos cálculos según lo que encuentran en las excavaciones, y solamente para que estemos más o menos claros que estamos hablando, vamos a empezar con la época de los patriarcas. Más o menos entre 1800 y 1500 antes de la era común. Tiempo de los patriarcas, y no vamos a calcular año por año, sino para tener idea. Después, la fecha que nos interesa hoy es la fecha de Israel en Egipto, más o menos entre estos años. El tiempo de Israel en el desierto, ustedes ven aquí que hay una diferencia grande entre lo que conocemos como 40 años en el desierto y acá la fecha que aparece. Hay una diferencia, hay que tomarlo como una fecha, como una apreciación. Y vamos a lograr hoy llegar más o menos a la época de los jueces, o justo después de la conquista. Espero lograr ese plan, y en otra oportunidad vamos a hablar de la época de los reyes, y ahí hay que hablar mucho más del rey David, del rey Salomón y de los dos reinos, y cada reino cómo se desarrolló, y ahí lo dejamos. Tengan en mente presente las fechas, no me interesan verdaderamente las fechas exactas. Así que a veces ustedes van a ver que yo pongo fechas en la diapositiva porque este dato apareció cerca a cierta muestra arqueológica que voy a presentar. Pero no siempre concuerda exactamente con esa tabla, porque como digo, hay discusiones hasta hoy día entre historiadores y arqueólogos. Vamos a ver solamente dos
muestras de arqueología que tiene que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Vamos a ver dos muestras de la historia general, antigüedades que se han encontrado por arqueólogos y están relacionadas con la historia del pueblo de Israel y la historia del mundo. La primera muestra son las cartas de Amarna. Son 382 cartas en archivo de correspondencia entre los reyes de Canaán y el rey de Egipto. Son cartas que tienen que ver con la diplomacia de aquellos días, grabadas en tablillas de arcilla, como la muestra que ven acá. Y hay menciones de los reyes de Canaán, hay menciones Canaán, y estoy hablando inclusive hasta Siria y Babilonia, llegan cartas de ahí. Están mencionados unos trabajadores, como un grupo que está entrando a la tierra y pone en peligro las ciudades que están bajo gobierno del faraón. Cualquier faraón en aquel tiempo dicen que era Amenhotep, pero son como una muestra la mención de Habiru en una carta de Zimrida, que es rey de Laquish. Vamos a hablar de Laquish hoy día también. Mencionan dos términos, Apiru o Habiru, porque depende cómo se interpreta el nombre que aparece ahí. Y los que saben hebreo, aquí están letras, la Ain, la Resh, que son letras comunes de las dos palabras, y la Bet significa como ivri, hebreo, y puede ser que haya una diferencia en pronunciación o interpretación de la letra, de estas letras, ¿sí? Entre la Bet y la P, y por eso aparecen dos formas, Apiru o Abiru en la literatura. Lo importante es que también tenemos alguna mención. Algunos investigadores académicos lo relacionan con grupos de hebreos que han entrado a la tierra de Canaán, algo que parece a la conquista de las tribus bajo Josué y Joshua, pero no en forma organizada, sino por grupos esporádicamente entrando a la tierra. También está la estela de Merenpatech, también uno de los faraones, y es muy, muy interesante. Es un yacimiento arqueológico que se ha encontrado en la actual Turquía. Está llamada la estela de Israel. ¿Por qué la estela de Israel? Porque menciona a Israel. Este es el nombre, eso parece como una transliteración, ¿sí? Yanoam parece como si nunca hubiese existido jamás. Israel y Sirian está derivado y elmo. En hebreo decimos Israel Husam en los Vera. Pero también está mencionada la ciudad Ascalón, que se piensa que es Ashkelon. Cuando vimos en el mapa, aquí está Gaza y aquí un poquito más arriba está Ashkelon, una de las ciudades de los filisteos. Está Gezer, también una ciudad conocida, y dice el nombre Canaán. Una muestra muy, muy impresionante. Si ustedes logran ver fotos donde se ve exactamente lo que está escrito y dibujado en esa tablilla, es muy, muy, muy interesante.
Merenpatej habla de su victoriosa campaña militar en la tierra de Canaán. Y ahora tenemos otro mapa. Y aquí voy a hablar de lo de Turquía, que había una equivocación, era equivocación mía, no era respecto a la estela de Israel, sino a la época o a la familia de Abraham. Dicen en Génesis 11, Vayechi Terach 70 shana, y Terach vivió 70 años, Vayoledet Avram, y engendró a Avram, et Nahor, a Nahor, et Haran. Ustedes pueden ver acá en el mapa la ciudad que se llama Harán. ¿La ven? Esta ciudad que aquí aparece con H, en la Biblia hebrea aparece en hebreo con Het Harán, como acá, como en el versículo 32. Terach murió en Harán, es el mismo lugar. Harán o Harán es cuestión de pronunciación. Pero resulta que han encontrado también nombres, no solamente como Harán, Haranu dice ahí, también han encontrado el nombre Terach y el nombre Nahor como nombres de ciudades en el antiguo imperio babilónico o inclusive más años, muchísimos años antes del imperio babilónico. Nosotros podemos ver aquí a la ciudad de Ur. Ur era una ciudad importante en el reino de Sumer. Más adelante los Akadas y después la gente de Babel, el imperio babilónico. Esta es la ciudad Ur, en la cual, según la tradición, según lo que está mencionado, nació Abraham y de ahí partió para Harán, con la familia para Harán. Entonces, toda esa zona, hay un mapa que los se ve mejor el viaje de Abraham, pero es importante aquí mencionar que hoy día estamos hablando de un lugar que está ocupado hoy, están ahí en esas zonas Irán, Irak, el norte de Siria, por acá. Ustedes pueden ver a Padán Aram hasta Hamat. Vamos a ver otro mapa que los estudiantes de eTeacher conocen del primer curso, de la unidad 4 del primer curso de hebreo bíblico. Ahí hablan del viaje de Abraham. Y voy a leer y contarles algo respecto a ese viaje, que en el mapa, ustedes ven, otra vez nos ubicamos, aquí está Ur, y aquí está Babilonia. Aquí se ve también muy claro al río Éufrates y al río Tigris. ¿Sí? Y vemos a Harán, Aram, que es una tierra, Canaán una tierra, y Shem, Siquem, la ciudad. Este punto que ven acá, esto acá, no al sur de Jerusalén que aparece en el mapa, es el Mar Muerto. Para que tengan idea de lo pequeña que es Canaán de aquellos tiempos, Israel de hoy. Entonces, nos dicen en el capítulo 12 de Génesis, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. Tomó Abraham a Sarai, a Lot, ustedes conocen la historia, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a Canaán. Yo me quiero concentrar en esta parte. Aquí parece muy fácil. Salieron para Canaán y llegaron. Hay una palabra importante aquí, lalejet.
lalejet significa caminar, caminaban. A lo mejor tenían un asno en el cual cargaron sus pertenencias, pero posiblemente caminaban, solamente caminaban. Y hay una investigación histórica arqueológica del camino, del cuánto tenían que caminar el total entre Ur-Harán hasta que llegaron al sur de Israel, a Shem. Ur está a 350 kilómetros al sur de Bagdad, Irak. Y encontraron asentamientos del año 4000 a 3500 antes de la era común. Significa más o menos 2000 años antes de la aparición de Abraham en la historia. La distancia entre Ur y Harán, es de 1300 kilómetros. Y cuando contamos los kilómetros desde Ur a Harán y de Harán a la tierra de Israel, a Canaán, y llegando a Shem, a Siquem, son 3500 kilómetros. Ahora piensen en la fuerza, no solamente física, sino en la fuerza del espíritu que se necesitaba para ir y para caminar tantos días. Calculan, por ejemplo, que por lo menos caminaban 3 años desde Harán a Shem, porque Abraham prefirió ir por los montes, pasar por las montañas, toda esa zona árida de montañas, donde había menos peligro, menos gente, menos peligro para ellos, y no por el camino hacia Damasco, este camino que nosotros vemos en el mapa general, que vimos antes, vamos a verlo, el que se llama, este es el camino del rey, Abraham prefirió ir no por el camino del rey, sino por este camino, que viene, ven, así, hacia el centro. Pero ahí tenía que pasar por una zona mucho más difícil de caminar. Y entonces, durante posiblemente 3 años, la segunda parte del viaje, hay una descripción, una teoría, pero es una descripción impresionante. Ellos tenían, por ejemplo, que caminar mucho durante la noche o durante las tempranas horas de la mañana porque el resto del tiempo hacía mucho calor. Había que buscar comida. No podían llevarse comida con ellos para tantos días de caminata, una caminata tan larga. Tenían que buscar comida, buscar agua y tenían que descansar a veces o esconderse y quedarse tranquilos porque pasaban otras personas y Abraham temía que algo le va a pasar. Eran 3 personas nada más. Y según dice esa investigación, un dato importante, Sara, que era muy joven cuando se casó con Abraham y después de un camino tan difícil, llegó un poco desnutrida. Y hay investigadores que dicen que por lo tanto no quedó embarazada tan rápido porque su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. Y por eso duró en Canaán tanto tiempo hasta que Abraham se estableció y ella pudo recuperar su salud y entonces quedó en estado y dio a luz a Isaac. Es interesante la teoría, pero lo que a nosotros nos interesa mucho aquí es el viaje y los lugares y las distancias. Que eso de salieron para ir y llegaron, sí,
después de mucho tiempo. La ciudad de Shem, Siquem, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shem. Vayavor Abraham Baaretz. Ese pasó. Otra vez vuelvo a este mapa. No era fácil, ya sabemos que habían diferentes ciudades, diferentes reyes, caminos no muy seguros. Entonces, ese pasar duró tiempo y llegó a la ciudad de Shem. Y aquí una muestra de excavaciones en las cuales encontraron unas paredes del tiempo de Abraham. Hay muy pocos documentos respecto a la ciudad de Shem. Era una de las ciudades más importantes en la parte montañosa de Canaán en el segundo y el primer milenio antes de la era común. El nombre Shem se refiere a un lugar bastante amplio, vasto, no solamente al punto donde estaba la ciudad, donde nosotros vemos la ciudad en los mapas, ¿sí? Como acá Shem, y acá en letras más pequeñas no aparece Shem en el mapa más grande, ¿sí? ¿Qué más sabemos de Shem? Aparece la primera vez el nombre, no en la Biblia hebrea, en una estela que se adjudica esa estela a un faraón, Senuseret el III, más o menos siglo XVIII antes de la era común, y se habla del faraón que salió de viaje y se menciona el nombre de una ciudad, ya lo voy a escribir, el nombre de la ciudad que se menciona en esa estela. En transliteración podemos decir así. Este es el nombre de la ciudad. Ustedes pueden ver que está, por supuesto, sin vocales, ¿sí? Muy parecido a lo que conocemos de los sonidos de las consonantes de Shem, ¿sí? Y él llegó este faraón a este lugar. Dicen que llegó a un lugar que se llama Siquem, algo así, que quedó en manos de él, y él se jacta de haber conquistado a esa ciudad. Tengo que hacer una pausa y pedirle a la persona que está abriendo el micrófono que lo deje cerrado. Lo que escuchamos es ruido. Y cada vez que hay un ruido, como ahora, yo voy a dejar de hablar, simplemente porque muchos de ustedes disfrutan después de las grabaciones que aparecen en el sitio de internet de eTeacher y en el YouTube. Y las grabaciones hay que editarlas y estos ruidos molestan mucho. Por favor, no abre su micrófono. Es muy difícil pedirle a alguien que no conozco y no puedo ver, pero por favor, para el bien de todos y para que un segundo, por favor.
Seguimos escuchando a alguien hablando, por supuesto, menos mal, el ruido, ahora aparece el ruido, yo no voy a poder seguir. Y no solamente yo, hay aquí muchos compañeros, hay algunos que ya han salido porque le molestó ese ruido y porque teníamos que interrumpir la conferencia. Por favor, mantengan micrófonos cerrados. Bien. Seguimos entonces. Abraham llegó a Shem. Y nosotros podemos ver en el mapa el viaje de Abraham lo llevó a la ciudad de Shem. Ahora lo vemos acá. Por favor, cierre su micrófono. Abraham llegó a la ciudad de Shem. Podemos ver aquí también a Hebrón, que aparece en los versículos que están acá. Podemos ver a Shem acá, ahí está, de Shem que estábamos hablando, y vemos que Shem estaba muy cerca a uno de esos caminos principales, ¿sí? Este es el camino del rey, y el camino cerca a la costa se llamaba el camino del mar, y había otro camino en el centro. Todos los caminos al final llegaban hacia Damasco y hacia un cruce en Damasco y de ahí hacia Mesopotamia a Babilonia. ¿Hay alguien que insiste en sabotear la clase? La persona que ahora me contestó abriendo su micrófono. Entonces, abre su micrófono y hable. La persona que anda abriendo su micrófono y molestando en la conferencia, que se identifique o que se salga del lugar, porque no se puede seguir así. Y no es justo con tantos compañeros. Yo no puedo saber quién es. Sí, René. Dime, René. René. Ustedes, si ustedes piensan que es alguien específico, entonces ustedes le pueden pedir al compañero o compañera que cierre el micrófono, por favor. Ya veo que aquí están señalando cierto nombre. No tengo forma de hacer que alguien no abra micrófono. No hay forma. Bien, espero que ahora sí vamos a poder seguir. Lo siento mucho. Si hace falta, nos quedaremos unos minutos más. Bien, entonces vimos a Shem, Betel, que no aparece aquí, Betel, pero está entre más al sur de Shem, más cerca por aquí, en esa zona. Y lo importante es la mención de Hebrón. Ahí está Betel, gracias. Lo importante es la mención de Hebrón, porque hay una nota en Bamidbar, en números 13, que habla de la ciudad de Hebrón y menciona una ciudad egipcia muy famosa, Zoan. Y dice, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoan en Egipto.
Esto es una evidencia histórica. Lamentablemente no conseguí un mapa, no todos los mapas que existen se pueden mostrar en una conferencia de ese tipo. No conseguí un mapa para mostrar dónde está Zoan, pero es una ciudad famosa en Egipto de aquellos tiempos, y entonces el dato histórico confirma no solamente a Zoan, sino confirma a Hebrón y muchas menciones de ciudades que aparecen junto con ciudades de otras tierras, confirman uno al otro. Así piensan los historiadores que esas ciudades de verdad existieron en aquellos tiempos. Ya sé. Gloria, si me puedes escuchar, Gloria, que aparece con un nombre, no con nombre y apellido, por favor mantén tu micrófono cerrado. No hay ningún motivo para abrir el micrófono, y si hay al lado de ti una persona que lo abre a propósito o un niño, entonces tienes que mantenerlo cerrado, todo el tiempo cerrado. Bien, cuando Abraham llegó a Shem, posiblemente no quedó ahí mucho tiempo, y fue más al sur. Y se preguntan, ¿por qué? Porque... Perdón, Marta, si quieres Sí. pasarme el host para expulsarla no tengo ningún problema. El host no te lo voy a pasar, el presenter, y déjame ver si... Si no, entrando en meeting, entrando en participants, tienes que marcar la Gloria, participants, expel y la quitas. Ujú. Lo que pasa es que cuando marco el nombre no veo participants. Ustedes nos perdonan un momento que Mauricio me está tratando de ayudarme, y si yo te paso el host, tú me lo pasas después, ¿sí? Porque no, se dice que el host no se pasa. Me lo quedo hasta el final del webinar, por supuesto. Y después, pero te lo paso. sí, ajá, Y de ok. todas formas veo que Gloria ya salió sola. ¿Salió? Sí. Ajá, ok, gracias. No hay por qué. Bien, entonces, ahora vamos a seguir, y si eso vuelve a pasar, te paso el host. Yo sé que te vas a quedar hasta el final. No hay problema. Bien, entonces Abraham llegó a Shem y era posiblemente una época de sequía, de varios años de sequía. Y nosotros que vivimos en Israel, y a lo mejor muchos de ustedes también saben que esa es una zona generalmente árida y hay muchos años donde no llueve suficiente. Y entonces cuando llegó de todo ese camino largo que dijimos que duró varios años, llegó y se encontró con una sequía y no se pudo establecer. Y se fue más al sur, y llegó al Negev. Negev es más o menos esta zona, y de aquí les voy a mostrar si esta es la línea imaginaria que podemos hacer acá de la tierra de Israel hoy, de la tierra de Canaán. Abraham siguió abajo, más al sur, hacia Egipto. Este ya es el desierto de Sinaí. Entonces, él estaba más o menos por acá y empezó a viajar hacia el sur. Vaisá Abraham הלוך ונסוע הנגבה hacia el Negev, la dirección del Negev, y ahí dice, ויהי רעב בארץ, y hubo hambre en la tierra, וירד אברהם מצרימה, y descendió a Egipto,
לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. Era muy grande el hambre en la tierra. Una vez ya lo expliqué y lo voy a explicar otra vez en una forma rápida. Hay una expresión bíblica cuando la gente más después de Abraham, ustedes conocen la historia de Yitzhak, de Jacob y sus hijos, que iban a Egipto cada vez que había unos años de sequía y de hambre en la tierra de Canaán. Cada ida de estas hacia el Egipto es considerada bajar. Y viene al principio porque era al sur. Y cada vez que han vuelto era subir. Se utiliza el verbo alá, alú, subir. Lo que en hebreo moderno ahora se usa como nuevos inmigrantes que llegan a Israel, los llamamos olim, los que suben. Así que Abraham bajó, vayered, llegó a Egipto, y ahí leímos la historia más que una vez en las clases, y ustedes la conocen, la historia de Abraham que pidió a Sara que diga que es su hermana. De esto no tratamos hoy. Seguimos con evidencias históricas y bíblicas. Abraham y Lot, cuando volvieron de Egipto, Lot se quedó en esta zona de Sdom, Amorá. Aquí hay varias mapas ahora que van a estar escritas en hebreo, entonces yo traduzco. Sodom y Gomorra son Sdom y Amorá. Este es el Mar Muerto. Esta es Jericó, de la cual se hablará más adelante. ¿Ven? Y aquí está esa Zoan de la cual hablé en el otro versículo. Zoan que fue construida más o menos en el mismo tiempo que la ciudad de Hebrón. Zoan que pertenecía a Egipto. Entonces, había una guerra de los reyes, ¿sí? Disculpa, pequeña corrección, esta es Zohar, que esta no es Zohar. Mitzrayim. Es Zohar que está Zohar aquí. de Yardén, Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, esta es Zohar, ¿verdad? Zohar debe estar por ahí abajo en el sur. Zohar está para el otro lado. Para el otro lado. Sí, me molestó, pero pensé que hice, la marqué y aquí está. Entonces, se mencionan los reyes, gracias Mauricio, se mencionan los reyes, los diferentes reyes, y lo que se puede decir es, primero, ahí está de verdad la ciudad Zoar, está el rey de Sodoma, Sdom, y hay un dato mucho más interesante. Está el dato respecto al Mar Muerto. Aquí dice en hebreo Yam HaMelach, y fíjense, está también en la Biblia Yam HaMelach, y la traducción literal, Mar Salado. Y resulta que antes se llamaba el Valle de Sidim, Emek HaSidim. Este lugar es bajo del nivel del mar, es un lugar muy bajo, y ahí está una fotografía que pude lograr tomar de un sitio donde ustedes ven el mar salado, el mar que tiene una gran concentración de sal, y hay mucho turismo a Israel, la gente que va a esta zona que ahora está llena de hoteles, y la gente va a visitar ese sitio. A nosotros nos interesa ver que hay como una evidencia histórica que confirma lo que sabemos respecto al mar, a ese mar que antes se llamaba Emek HaSidim, y la ciudad Sdom, y también hay un análisis de los nombres de las personas mencionadas acá, los reyes.
Por ejemplo, se habla del nombre Shin-Av, el nombre que está aquí, Shin-Av. Podemos ver que está compuesto de dos nombres. Uno es Av, que significa padre, y la palabra Shin, abajo lo voy a escribir, posiblemente hay los que la comparan con la palabra Sin. La diferencia entre la pronunciación entre Shin y Sin es por un punto para los que no estudian hebreo, y que dicen otra vez los historiadores que es el nombre del dios de la luna. Luna en hebreo es Yareach, mes es Yerach. Y nosotros vemos acá la ciudad Jericó. Y dicen que este Shin-Av, que aquí dice que es rey de Adma, que no aparece en este mapa, aquí, Mauricio, yo te paso el host ahorita. ¿Ya te llegó? Sí. Bien. Entonces, el nombre del rey que mencioné, el rey Shin-Av, Sin-Av puede ser, está relacionado posiblemente con la ciudad de Jericó. Ahí están las letras de la palabra Yareach, luna, en hebreo. Dicen que posiblemente era el rey de toda esa zona en aquellos tiempos. Y ¿por qué se menciona, por ejemplo, Shem Ever? Shem es nombre, Shem también puede ser Sem, de la genealogía de Shem, y Ever aquí aparece con Aleph, pero puede ser que el sonido es Aleph, pero que es Ain, y Ain es de Ivri, del otro lado del río. Todo esto son suposiciones de investigadores, pero también hablan de la palabra tzvoim. En esta zona hay muchísimos animales, y posiblemente que por eso se llama Melech Tzvoim, que son una interpretación a los animales que están en este lugar, que suben, son, creo, animales salvajes de diferentes tipos, y que están aquí, como en Gedi, se llama Gedi, es cabrito. Entonces, que así habían lugares con nombres de animales. Porque todo esto es para visitar a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, pero también tomar por una reunión que tenemos en la parte muy histórica, geográfica, y hablar de estos datos que casi no mencionamos. Hablamos siempre de temas de otro tipo de temas. Las fronteras o la extensión de la tierra prometida. Ustedes ven aquí la línea roja y acá también. Dice en el versículo 18 de Génesis 15, Bayom Ahu, Karat Adonai et Avram Brit. Aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, Lemor, diciendo, Lezar'acha natati
את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Este es el Éufrates aquí. Este es el Tigris, esta es Mesopotamia. La reconocen. Y este es el Nilo, el río de Egipto. ¿Sí? Por supuesto que esta es una promesa de una tierra muy grande. El reino del rey David logró la extensión más grande, pero no creo que llegó hacia las medidas de esa tierra prometida a Abraham. Pero es interesante la mención de esos dos ríos. Las dos civilizaciones grandes de aquellos tiempos se desarrollaron al lado de grandes ríos. La de Babilonia, entre Tigris y Éufrates, y la de Egipto, al lado del Nilo. El factor del agua hoy día y también en tiempos antiguos es uno de los más importantes para la sobrevivencia en una zona árida. Otra vez el mapa para que lo vean, para que se den cuenta que estábamos hablando mucho de esta zona del sur, Y se menciona en varios trabajos que es muy, un poco, no se entiende por qué Abraham y sus hijos insistieron en asentarse en esa zona que es más árida y no fueron al norte. Posiblemente, según esas teorías, en el norte habían dos ciudades muy importantes y muy de gobiernos fuertes. La ciudad Hatzor, de la cual vamos a hablar pronto, y Megiddo. Y aquí era más difícil para alguien nuevo de establecerse, aunque acá hay más fuentes de agua. Hablamos de Abraham, toda la parte de Isaac y de Jacob, de Isaac y de Jacob, no la menciono porque si estamos hablando de geografía y del mapa, entonces están más o menos todo el tiempo, como dije, en la misma zona de Shem, de Hebrón, estaban ahí y ahora estamos viendo el otro punto de vista desde el monte Abraham, Moisés en el libro de Deuteronomio habla al pueblo, le cuenta o le repite toda la historia del pueblo, repite gran parte de las leyes y también bendice al pueblo. Bendice, pero hay también una parte de advertencias severas si no siguen el camino según la ley de Dios. Entonces, en este discurso, la parte de la bendición, Moisés menciona, ויאמר, אדוני מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן. Se menciona el monte Sinaí está por acá, al sur
de este triángulo del desierto de Sinaí. Nosotros llamamos a eso desierto de Sinaí. Ustedes pueden ver, los que conocen la palabra Midbar, que aparece varias veces aquí, pero hay diferentes desiertos. Un desierto en hebreo, si ustedes buscan en un léxico, para los que estudian en niveles 3, C y D, saben que un desierto es un lugar donde sí hay agua y hay vegetación, y a este lugar llevaban al ganado, al rebaño. Entonces, el desierto que aquí se menciona, Parán, según investigaciones, historiadores, arqueólogos, dicen que el terreno, la parte del desierto de Parán es mucho más grande que la parte de Sinaí, que Sinaí es un punto acá al sur, pero que toda esta zona verdaderamente debería llamarse desierto de Parán. Y en las palabras de Moshe, que son en estilo de paralelismo como de poesía, Sinai, la prueba de la Biblia, que es así, que Sinai y Parán son paralelos, se mencionan uno frente al otro en las dos alas del versículo que tiene estructura del paralelismo. ¿Qué más pueden ver aquí? Pueden ver a Ramsés, posiblemente donde construyeron las pirámides. Baal Tzfon y Migdol, que se mencionan como una de las primeras estaciones del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Esta es la tierra de Goshen, donde estaban viviendo, la tierra de Goshen, y ellos apenas llegaron a este lugar Baal Tzfon o a Migdol en Éxodo 14:2, ya lo vamos a ver. Estaban a punto de cruzar el mar, Yam Suf, mar de caña, mar de juncos. En este momento llegaron los egipcios. Entonces ese es el lugar posiblemente donde ellos estaban. Ustedes ven el camino en amarillo, es el camino que hicieron para entrar a la tierra de Canaán, acá en Jericho. Ese es el camino. Hay otro mapa interesante que menciona, por supuesto, esa ciudad que vimos, Migdol, y el lugar que se llama Baal Tzfon, que está muy cerca. Aquí se puede ver porque también lo traje para que ustedes tengan un mapa en letras latinas. Es en inglés, pero igual ustedes se pueden dar cuenta. Estamos aquí en Migdol. Esta es Ramsés arriba, Goshen está por aquí, y ellos cruzaron en un punto muy estrecho del mar y llegaron aquí abajo, es el monte Sinaí. Y posiblemente por aquí están todos los lugares que ellos pasaron para entrar a la tierra de Canaán. Magda, Sí. un pequeño comentario chiquitito, si me Sí, permites. sí. Ahí marqué Zoan. Ah, ahí está Zoan, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Esta es Zoan, pues. Y ahí arriba vemos a Hebrón. ¿Ven? La relación que se hizo en un versículo anterior entre Hebrón y Zoan. Y entonces había posibilidad de llegar de Egipto a la tierra prometida muy rápido por ese camino del mar. Este es el camino del mar, el que está aquí, el que yo muestro. Este es el camino que se ve acá también, el camino del mar. Rápidamente hubieran llegado a Canaán. Y nosotros conocemos la razón que mencionada en la Biblia hebrea, donde se dice
que después que Moshe envió las 12 personas, los 12 representantes para ver la tierra de Canaán, 10 de ellos hablaron de personas gigantes, de una tierra difícil, y se comprobó que el pueblo de esclavos no estaba listo para entrar a una tierra suya, para una conquista. Y esperaron 40 años dando vueltas en ese desierto, no solamente para que mueran las personas que eran esclavos, también para formar un pueblo con un código de leyes importante que les dio a ellos un principio importante para una vida nueva. Toda esta época de formación, pero cuando ya estaban listos, ¿por qué no fueron por el camino más fácil? ¿Por qué era el camino más difícil? A veces el camino más corto es más largo. A lo largo del camino del mar, los egipcios tenían fortalezas y soldados que cuidaban ese camino. Y entonces la decisión sabia era ir por un camino más largo, el camino del rey, por el otro lado del Jordán. Para ir en este camino tenían que pasar por Edom, Moab y Amón. Aquí vemos el río Amón. Edom, Moab y Amón tenían que pasar por las tierras de 3 pueblos y tampoco era fácil. El versículo de Números de Bamidbar es un ejemplo de la petición que se llegó con mensajeros hacia los reyes de Edom, Amón y Moab y Amón, para que el pueblo pueda cruzar acá, y entraron al lado de Jericó a la tierra. Entonces ellos prometen que no van a comer de los productos de los campos y de las viñas, y no van a tomar agua. Lo nishte mei be'er. Y se menciona, y es importante, derech hamelech nelech. Por el camino real iremos. Ese es el camino que lleva después a Damasco y más adelante, por supuesto, hacia Mesopotamia. Ahí está Harán, la Harán de la cual hablamos antes, Harán de donde salió Abraham. Ahí está Babilonia. Entonces se escogió la dificultad de pasar por donde están esas 3 tierras de Edom, Moab y Amón, y con la promesa que no van a utilizar los productos de la tierra ni el agua para cruzar. Hablando de la conquista, es un tema complejo porque hay diferentes teorías. Muchísimos académicos dicen que la conquista que está descrita en el libro de Josué y Yoshua es una parte de la conquista de Canaán, porque se sabe y se está escrito ahí que no pudieron erradicar a todos los pueblos de Canaán, a conquistar a todas las ciudades. Eran ciudades fuertes, ciudades rey fuertes, protegidas, con ejército profesional, con armas. Y entonces, nosotros en el libro de Yoshua leemos de algunas de las guerras de la conquista. Otras, las evidencias están en el libro de Jueces. Y muchísimas veces
muchísimas veces concuerdan las evidencias arqueológicas con la descripción en los libros de Yoshua, Josué y Jueces, Shoftim, y también las guerras que tuvo el rey Shaul y después el rey David con los pueblos, con algunas ciudades locales que todavía quedaron independientes hasta la época del reino de la monarquía. Ahora vamos a hablar de la ciudad Hatzor, acá en el norte. Este es el mar de Galilea, esta es Hatzor. וישוב יהושע בעת ההיא, וילכוד את חצור ואת מלכה, היכה וחרב. כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. Yoshua Josué regresó, tomó a Hatzor, mató a espada el rey, pues Hatzor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y se refiere a los reinos que estaban aquí, reinos, ciudades rey, que estaban aquí, en el norte, como por ejemplo Megiddo. Nosotros conocemos también del libro de Jueces la famosa batalla contra Yavin, Javin, rey de Hatzor. Él se menciona como rey de Kenan, hasta eso llega la mención. La Galilea, el norte de la Galilea, ahí hay documentos de El Amarna en Egipto, de las cartas que escribieron los reyes locales al rey de Egipto, y ellos mencionan y se quejan de la invasión de esos Zapirú, de la invasión de, parece, las tribus de Israel. Dos arqueólogos famosos, importantes en Israel, han descubierto en Hatzor un palacio del siglo XIII antes de la era común. Y en los almacenes que encontraron en este palacio, ellos encontraron trigo quemado. Les voy a mostrar una foto. Les voy a mostrar una foto de trigo quemado, posiblemente quemado durante una de las conquistas de esta ciudad. Estas son fotografías de Hatzor. Podemos ver una casa, dice que es una casa de 4 habitaciones. Paredes bajas son divisiones entre habitaciones. Eso es lo que quedó. Y por supuesto el eje de agua, el conducto de agua, es muy importante ver cómo estaban reuniendo agua, almacenando agua en la ciudad. Y lo más curioso es el almacén de trigo, donde se ve que quedó trigo quemado como evidencia dentro de estos jarrones. Y según los dos arqueólogos que están en disputa, cada uno de ellos una teoría un poco diferente, pero lo general es que ellos piensan que es evidencia de una de las batallas. Habían varias batallas. Una de las batallas en las cuales se quemaron esos almacenes de trigo. Se menciona el Luante, aquí lo que dice Génesis no es correcto, es en el libro de Josué. Vamos a dejarlo así. Cuando se menciona en la división de las tribus, diferentes territorios, no significa que todo, como este mapa bonito, era de una sola vez y se logró de una sola vez. Esto es algo ideal, algo a lo mejor del tiempo del rey David,
pero sí podemos ver ejemplo nada más porque es difícil conseguir mapas para poder mostrarles a ustedes. Aquí se mencionan la gente de Zebulún, de la tribu de Zebulún. Livnei Zvulun lemishpochtam. Y está todos los lugares, incluyendo un lugar al lado del Monte Tabor. El Monte Tabor está en esa zona, inclusive el apuntador mío es muy grande, casi todo el territorio de Zvulun está cubierto por el apuntador, pero ahí está, ahí podemos ver, es una zona cerca al Valle de Israel, que ustedes conocen de la Biblia, y a Monte Tabor. En una oportunidad del año pasado hicimos un seminario, no gratuito, no webinario, un seminario y hablamos de las batallas en ese lugar en el Valle de Israel. Así que aquí está Zebulún. Y en otro mapa vemos el territorio de Isachar, de la tribu de Isachar. Y también se menciona una ciudad importante, la ciudad Shunem. Si alguien se acuerda de la Shunamita, la mujer en su casa se quedó el profeta Eliyahu, Shunem. Posiblemente hay algunas teorías, no podemos ver aquí en el mapa, pero está en la zona de la tribu de Isachar. Y vamos a otro sitio histórico donde se han hecho muchísimas excavaciones arqueológicas, y esta es la ciudad Lachish. La ciudad Lachish, que está en la tierra de la tribu de Judá. Ahí está Lachish, abajo ven a Beersheba. Beersheba, que la conocemos de este nombre de la historia de Yitzhak, hijo de Abraham, la disputa respecto al agua y la disputa con los pastores. Están Beersheba y Lachish. Así que vamos a ver rápidamente algunas fotos. Este es el lugar de las excavaciones arqueológicas en Beersheba. Y acá tenemos de Lachish un pozo de agua. Lachish en el sur, todavía la más importancia tiene el agua. Y una ostraca, una carta que se encontró acá. Y el portón de la ciudad, ustedes pueden apreciar el portón, o sea, por aquí la entrada a la ciudad de Lachish. No se encontraron ahí evidencias de establecimiento de israelí en aquella época, pero de épocas más tardías sí, no en la época bíblica. Yo les dije al principio que nos vamos a quedar un poco más de tiempo. No había tiempo para darles a ustedes para que hablen, pero yo quería antes, lo prometo que lo vamos a hacer, vamos a abrir posibilidad para comentarios. Pero yo no quisiera perder la canción para que la vean. Voy a enviar por el chat el sitio en internet, y voy a enviar las palabras en forma de cómo pronunciarlas para que puedan, si quieren, unirse a la melodía. Ahí está. Espero que llegó. Vamos a hacerlo otra vez. Sí. Entonces vamos a escuchar la canción
de קום והתהלך בארץ, cantada por un grupo de soldados del Comando del Norte de Israel. Y también les envío el sitio en internet, ahí está. Lo siento. Vamos a tratar de hacerlo otra vez y ver si no hay molestias. Parece que hoy nos topamos con והתהלך בארץ, ותרמיל ומקל, ובוודאי תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. והתהלך בארץ, עלינו ומקל, בערך, שוב את ארץ ישראל, אותה דרכיה, ארץ הטובה, שוב את ארץ ישראל, יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. ובאתי תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל, הארץ, בתרמיל ובמקל. תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל. Ahí está la traducción hecha por mí y con familia junto. Es importante mencionar al escritor de las palabras, el poeta Yoram Harlev, la música de Yair Klinger y el grupo de soldados que canta. Tenemos grupos de soldados que cantan, que tocan música. Y para mí era muy importante que escuchemos esta canción. Muchísimas canciones, poesías, literatura israelí se basan en el libro bíblico. O sea,
no debe ser el contenido de una novela, contenido bíblico, pero ciertas expresiones, quedan en la poesía, en la literatura, y Kum Veitalech Baaretz es una de ellas. Para los que quedaron con tanta paciencia, con todos los incidentes que tuvimos hoy, muchísimas gracias. Y si alguien quiere hablar, por favor, levanten la mano, tal como lo hicimos en una forma tan organizada al principio, cuando vimos el mapa. Veo la mano de tuya, Rafael, Víctor Rafael, adelante. Sí, Malca, estuvo en YouTube y estaba indicando, y yo le di clic en comenzar y comenzó a sonar, solamente que lo quitaste. O sea, individualmente de repente podíamos escuchar la música y el canto de los soldados. Bueno, pero está ahí Sí, tenemos la dirección. Sí, tienen la dirección. Es cuestión técnica. A veces podemos y a veces no podemos escuchar. Ajá. Bien. Maritza. Sí, Maritza. Gracias, Maika, por un tema tan interesante. Me sirve mucho para mis clases también. A pesar de los incidentes, era como andar en el verteba, sube y baja, pero te entendí muy bien. Muchas gracias. Sí, Mauricio, tú querías hablar. Un momento, está Nicole y después, sí, Nicole. Malquita, solo para darte las gracias con esta canción, me conmoviste hasta las lágrimas, gracias. Gracias. Sí. Mauricio, ¿bajaste la mano ya no o sí? Sí, pero molestar. No molestas, nunca. Prefiero darle una respuesta al turno cuando consideres que... Bien, vamos. Bien, Maritza ya habló y está Antonio. Sí, Antonio. ¿Antonio? Sí. Bueno, siento la música realmente que impacta. Ustedes cada vez que podemos escuchar algo relacionado a Israel. Gracias, perdón. Gracias a ti. No, sí. ¿Tienes Germán? Sí. Bueno, Gracias. la buena tierra te llama. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Creo, Mauricio, que por ahora no veo más manos. ¿No? Okay. Un par de apreciaciones breves. Lo primero, me encantó cómo armaste el seminario. Fue un rompecabezas, fue de verdad, de hecho, como es la palabra, rompecabezas. Sí, y el tema de poder encontrar los mapas para lo que uno quiere explicar, ya eso es una gran labor, así que todo mi reconocimiento. Fuera de eso, hay algunos pequeños detalles que mencionaste al principio de ese webinario, por ejemplo, el Shvi de Israel. Este camino de Israel, tengo un amigo que lo está haciendo en estos momentos, para que la gente entienda, es recorrer la tierra de Israel, que uno dice, es muy cortito, en realidad es un recorrido de 900 kilómetros, que sale desde aproximadamente donde se encuentra Dan en este mapa, ¿sí? Porque sale desde la ciudad de Metura. Uno de mis hijos lo está haciendo con amigos en etapas, cada vez se toman 2 días de vacaciones y lo hacen. Sí. Es la forma.
Y lo interesante es que sinceramente se recorre toda la tierra y... Se camina como Abraham. Exacto. Y lo interesante es que a lo largo de este Shvil Israel aparecen referencias con versículos bíblicos, ¿sí? Que eso es lo que tiene bueno esta tierra, ¿sí? Que podemos ver la historia o vivir la historia tal como lo hicieron nuestros patriarcas o nuestros antepasados hace mucho. Lo otro que quería comentar es que uno puede ver realmente cómo sucedió la historia, y es por eso que uno puede entender la riqueza de toda esta tierra, ¿sí? De cómo puede haber un camino real y cómo puede haber un camino del mar, y todo esto confluye en definitiva en un mismo lugar, que era el Tigris, el Éufrates, y todo iba a un mismo lugar, todo apuntaba a un mismo lugar. Y una breve cosita más, si me permites, Malca. Cuando leemos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, sobre la salida de los hijos de Israel de Egipto, si no me equivoco, es allí por el capítulo 16, donde está el cántico del mar, ¿sí? No tengo una Biblia... No, yo la voy a abrir, Parashat Beshalach, justito en el principio. Sí, ahí estoy. Ahí aparece que dice, y fue cuando envió Dios a los hijos de Israel que los sacó de Egipto, se dice que no los hizo salir por el camino del mar. Y lo que explica ahí es porque tenía miedo de que el pueblo tan rápido se encontrara frente a situaciones beligerantes, a situaciones de guerra, y quiera dar la media vuelta y regresar. ¿Sí? Corrígeme si me estoy equivocando. Sí, pero no es en este capítulo. La parashá es larga, así que... No, es al principio de Beshalach. Si me das medio segundo... No, aquí está, ahí está. Y ocurrió que al dejar salir el faraón al pueblo, este no fue conducido por el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque se dijo Dios que el pueblo no se arrepienta al ver guerra y quiera volver a Egipto. E hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto, dando un rodeo hacia el Mar Rojo. Efectivamente. Sí. Bien, entonces eso, y muy interesante poder ubicar esas pequeñas referencias, esas pequeñas ciudades de referencia, ¿sí? Zoar o Zoan, en Mitzrayim, la verdad, excelente, y me encantó el cierre con esta canción de Kumbe y Talej Baaretz. Invito tanto a los que vivimos aquí, en la tierra de Israel, como a los que no, a los que llegan como turistas, que se dediquen a recorrer la tierra. Sí, yo sé que uno muchas veces busca la parte de buscar las ciudades edificadas, la modernidad. Este país es ideal para recorrer la historia, para conocer la historia. Es un país muy rico en eso. Entonces, los invito a que vengan y conozcan esta tierra, que es encantadora, tal como dice la canción. Malca, muchísimas gracias, que tengas un Shabbat Shalom. Gracias. Y un Chag Ha'atzmaut Sameach. Chag Sameach. Salatiel quiere agregar algo. Sí, Salatiel. Sí, tengo una curiosidad porque yo, como he sido militar, pero no hice servicio en Israel, solo hice servicio en Honduras y acá en los Estados Unidos, pues habrá mi curiosidad, yo admiro mucho militarmente al rey David, y en mi opinión, mi forma de pensar, ¿habrá en alguna parte de la Biblia una profecía por alguno de los profetas que algún día Israel podrá conquistar todas sus tierras, así como está escrito en la Biblia? Mira, las tierras de la tierra prometida, ni siquiera en el tiempo del rey David llegamos a tanto, y consideraban inclusive en aquel día quedaban los reyes ahí en esos lugares, y los pueblos siguieron su vida. Muchas profecías hablan del retorno del pueblo y al reino de Israel, al reino de Judá. No te puedo citar ahora uno específico, pero yo pienso y espero que hay muchos, y creo que hay muchos,
que concuerdan conmigo que no somos un imperio, no necesitamos llegar a esas fronteras de la tierra prometida. Lo que queremos es vivir en paz en estas fronteras, o inclusive algunos dirían con menos tierra de lo que tenemos ahora, pero tener paz. Mucho más importante vivir en un lugar donde hay paz y los pueblos de la zona pueden desarrollarse y ocuparse del bienestar de los ciudadanos. Sí. ¿Hay otros comentarios, Humberto? Muchas gracias, Malka. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Sí me escuchas, Sí, Malka? Humberto, sí, te escucho. Mira, gracias. Primeramente, es la primera vez que yo puedo entrar a tomar este webinario y la verdad que quedé muy complacido. Realmente empezar a ver la historia desde otra perspectiva que simplemente la que nosotros podemos ir imaginando cuando estamos leyendo la Biblia, pues se abre el panorama mucho más lejos. Yo he tenido muchas ganas de poder visitar esa tierra. Yo vivo en México, y pero hay siempre cierta inclinación a la cuestión bélica, los comentarios, todo por allá, que es muy difícil, que todo es muy peligroso el ir, que siempre están en cuestiones de guerra, y eso hace que de repente pues nos encajemos más en buscar la historia en los libros y sobre todo en la Biblia, ¿verdad? Y en cuando cerraste ya el webinario con esa canción, realmente me encantó realmente cómo suena realmente el hebreo en ya con la música. Te lo digo porque yo soy escritor y soy cantante y también produzco música, y realmente me fascinó, y quiero pues agradecerte el hecho de que estés haciendo ese tipo de webinarios para todos los que estamos conectados, y que yo creo que esto va a ir creciendo cada vez más, ¿verdad? Sí. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, estás invitado a volver. Estamos todas las semanas a la misma hora. Lo que yo quería decir ahora es Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos, y también decirles gracias a todos por su participación. Voy a tratar de poner otra vez la canción. Voy a ver si lo logro. Un momento. Si todos... Disculpa, Malka. Habla María Mercedes. Sí, Pero María no podía Mercedes. esperarme. No podía esperarme. Estoy conmovida hasta las lágrimas. Y además, te quiero tanto. Hashem te bendiga grandemente. Gracias. Y me han dado un regalo hermosísimo ahorita en Rosh Hodesh. Toda Rabá por esta luz tan grande que nos has dado. Que tengas un Shabbat Shalom, Braja llena de luz. Nos veremos tal vez la próxima semana, ya que mañana salgo de viaje a un Pidyon Abed. Hashem te bendiga, Malka. Te quiero. Gracias. Es un regalo haberte conocido. Muchas gracias. Me siento muy conmovida por las palabras de ustedes. Es verdad lo que dijo Mauricio. Este webinario principalmente fue muy difícil de armar, de encontrar mapas y de mapas que se pueden publicar. Y hablar de arqueología es un tema que me encanta. Voy a poner la canción otra vez. Saludo a todos. Y Mauricio, Hablo. después vamos a cerrar, ¿sí?
No hay problema. Aló, aló. Aló. Pueden cantar con nosotros. Micrófonos apagados. Le encontrarás, sí, a la tierra de Israel. Tus caminos te abrazarán. Lo de la buena tierra, ella te llamará hacia el lecho de amor. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Malca. Shabbat Shalom, Malca. Gracias, Malca. Todos. Panamá, te saludamos acá. Shabbat Shalom. Mauricio, puede esperar. Lo único que puedo decir, Malca, es que tal como cantaron nuestros Hayalim, esta tierra abre sus brazos para abrazarnos, para recibirnos. Yo en nombre de mí, en nombre propio, perdón, en nombre de mi familia, en nombre de la familia de Teachers, hago un minuto de silencio para recordar a todos nuestros Hayalim que dieron su vida y que dan su vida día a día para cuidarnos a nosotros y a nuestra tierra, y que gracias a ellos un día más tarde podemos festejar nuestro 65º año de independencia. Quiero explicar algo por lo del minuto de silencio. Te agradezco por mencionarlo y lo vamos a hacer en un segundo. En Israel la alegría y la tristeza están yendo mano a mano. A partir del domingo por la tarde y todo el día del lunes vamos a conmemorar los soldados caídos en las guerras de Israel y las personas que perdieron su vida en los actos terroristas.
Y el día lunes por la noche empieza la celebración hacia el martes del Día de la Independencia. Mis padres llegaron a Israel en los años 20 del siglo pasado y mi padre fue uno de los que levantó ese estado con su trabajo en esa tierra. Y para mí, cada año que llega el Día de la Independencia es una victoria personal, una victoria de una familia que vivió, como muchas más, aquí haciendo lo posible de que podamos vivir acá, en esa tierra, en paz, trabajar la tierra y disfrutar de esos maravillosos paisajes. Pero mucha gente ha perdido su vida, muchos jóvenes en esa vida larga del país, de la tierra de Israel, del Estado de Israel. Muchas familias recuerden a estos soldados jóvenes. Así que, como dijo Mauricio, vamos a quedarnos un poquito en silencio y después Mauricio vas a cerrar. Y muchísimas gracias a todos. Levántate y anda por la tierra, con un bolso y con un bastón, y seguramente encontrarás en esta hermosa tierra todo lo que uno busca, la paz, la calma y esos brazos que nos acogerán y que nos llevarán hacia lo más alto, que es sentir la libertad y sentir la pasión y el amor por nuestro querido Dios y por nuestra queridísima tierra de Israel. Que tengamos un Shabbat Shalom y un Hag Sameach. Malka, nuevamente muchísimas gracias. Shabbat Shalom.